Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie Dios se revela. Vamos con el tema 37 y el día de hoy se llama A los que andan santamente. Bueno, pues ya vimos muchas cosas, que debemos de ser siervos, que debemos de creer en el Evangelio, pero la santidad es un requisito indispensable y que no puede ser excluido de ninguna manera. Vamos a la palabra de Dios, ahí al libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 12. Miren cómo lo expresa el escritor de Hebreos. Dice así: por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigan la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahorita continúo leyendo. Cuando el escritor de Hebreos dice que levantemos las manos caídas, es porque esas manos se han rendido pero no ante Dios, sino ante el pecado. Se han conformado ante este estilo de vida mundano. Incluso dice que las rodillas se han paralizado porque ya no se humillan delante de Dios. Han tomado una actitud soberbia delante de Dios al no reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Esto es falta de santidad y nos lo confirma en el versículo 13 cuando dice, bueno, hagan las sendas derechas para sus pies, porque ya estaban chuecas, ya andaban caminando chueco y no derechito. Y dice, y que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El pecado nos causa heridas muy graves en nuestro cuerpo espiritual y a veces en el cuerpo físico. Hay enfermedades en nuestro cuerpo que son por causa del pecado. Y nuestro pecado nos ha herido. Y dice aquí en la palabra de Dios que lejos de permitir que se salga del camino porque está cojo, mejor caminemos derechito para que seamos sanadas por medio de Dios. Por eso dice, en ese camino, vean cómo va en un mismo sentido esta palabra. Ya que se ha ido chueco, no, endereza la senda. Y si estás coja por el pecado, sí, pero camina en este camino derechito donde puedes ser sanada. Y luego dice, ¿por qué caminas aquí? ¿Qué es lo que quieres conseguir? Bueno, quiero seguir la paz y la santidad, porque la meta es ver a Dios. En este camino solamente, hermanas, en el camino de seguir en la paz para con Dios, no la paz que conocemos de este mundo, como dice el Señor Jesús, no la paz que el mundo ofrece, sino la paz que solamente Jesús puede dar, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, una razón por la cual alguien no puede ver a Dios en este mundo y muy probablemente no lo vea en el venidero es porque ha caminado en impiedad, en iniquidad, en pecado, porque fue herido, porque está cojo y lejos de corregir se fue por una senda chueca, por una senda torcida. Y esa senda torcida no lo llevó a Dios, porque no todos los caminos llevan a Dios, sino la senda que está derecha. Y acuérdate que lo que lleva a Dios es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si nosotros nos salimos de este camino, andamos en una senda chueca, porque ya nos hirió el pecado y nos dejó cojas y no nos fue fácil seguir por este camino. Y entonces, al irte por otra senda chueca, ya no hay revelación y ya no hay la meta de llegar a ver a Dios. Nuestra meta es verle, contemplarle en la hermosura de su santidad, estar ahí en ese lugar precioso que Él ha preparado para nosotras. Dice el versículo 15, miren bien, o sea, fíjate bien por qué camino andas, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y aquí esto de que haces la oración y eres salvo para siempre, no importa cómo vivas, es antibíblico. Y yo no les digo que un hijo esté siempre corriendo el riesgo de perder la salvación, esto también es antibíblico, sino que yo les digo que tengamos el conocimiento y la revelación exacta de lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que un hijo de Dios anda en santidad y por lo tanto el que no anda en santidad, pues tendríamos que poner en duda si realmente es hijo de Dios. Por eso dice aquí el escritor, fíjate bien.
Fíjate bien qué camino es el que tú estás andando. Fíjate bien si no andas cojo. Y si estás cojo, corre para que el Señor te sane. Porque dice aquí, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea que es posible dejar de alcanzar la gracia de Dios. Sí, sino para que el escritor lo advierte, no para darte un susto así, y que fuera falso. No. O sea, el Señor no se anda con medias tintas. El Señor dice en su palabra lo que es. El Señor en sus advertencias eran advertencias reales. No es como si le dices al niño, ay, no agarres ahí porque te vas a quemar y te va a explotar la mano. Tratamos de espantar al niño para que nunca jamás agarre eso, ¿no? Y a veces se les espanta y lamentablemente con mentiras o con exageraciones, digamos. Si el niño apaga la luz del contacto, no se quema la mano, pero a veces le decimos, no agarres ahí porque te quemas. ¿Por qué? Porque no queremos que el niño corra peligro tomando el contacto, pero exageramos, lo llevamos a dimensiones exageradas y a veces pensamos que así es Dios y no es así, no es así. Dios no es ningún exagerado. Si el Señor advierte algo, es porque realmente debemos de tener en cuenta esa advertencia. Mira, cuando el niño crece y se da cuenta que no por tocar el contacto se va a quemar, deja de tenerle miedo. Y ya cualquier advertencia que tú le des, le deja de tomar importancia porque eres una exagerada. Muchos hijos jóvenes le dicen a sus padres, qué exagerado eres. Cuando le dices, no salgas a la calle porque hay peligros. Y como tú siempre fuiste exagerado, dice, ay, qué exagerada eres. Bueno, a veces pensamos que Dios es así. Y que dices, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Ay, Dios, no seas exagerado, eso no es posible. ¿Podemos decirle eso a Dios? No, hermanas. Esta advertencia es real. Nuestro Dios no exageró nada en su palabra. Él dijo, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque así es, hermanas. Si dejas de alcanzar la gracia de Dios, entonces no ves a Dios, porque antes dijo, sin santidad nadie verá a Dios. Y ahora dice, abusado, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Es decir, que por su gracia podemos verle, por su gracia tenemos revelación, por su gracia somos salvos. Pero si tú no tienes cuidado y no te fijas bien, puede ser que dejes de alcanzar la gracia. ¿Por qué? Dice porque brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Lamentablemente cuando alguien se amarga, amarga a los demás. Si amarga el esposo, amarga a toda la familia. Si amarga la esposa, amarga a toda la familia. Y lo mismo pasa en la iglesia. Si un integrante se amarga, empieza a contaminar, porque de su boca solo sale amargura y contamina y causa división y causa muchos estragos en las iglesias por la amargura de corazón. Pero fíjate, esta amargura te deja sin santidad. Tener rencor te deja sin santidad y no tener santidad te hace correr el peligro de dejar de alcanzar la gracia. Y si dejas de alcanzar la gracia, no hay revelación ni en esta vida ni en la venidera. Dice también otras cosas que nos dejan sin alcanzar la gracia dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y aquí nos dice, aquellos que menosprecian lo celestial por aferrarse a lo terrenal. El fornicario. ¿Qué es un fornicario? Aquí se refiere a adúlteros, a promiscuos, a los que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, a los que miran pornografía, a toda clase de pecado sexual son los fornicarios. Y bueno, el profano, ¿qué es profanar? El profano es el que algo que estaba intacto o algo que estaba intocable ha sido penetrado y ha sido roto y ha sido manchado por alguna actitud, por alguna persona. Por ejemplo, supongamos, hay una silla real, por ejemplo, en un reino, y en esa silla solo se debe de sentar el rey. Pero llega cualquier persona, es más, llega hasta un extranjero y ¡pum!, agarra y se sienta. Ha profanado la silla, porque esa silla era exclusiva para el rey. Algo así. Nosotros debemos de tener adoración solo para Dios.
la alabanza, nuestras oraciones, nuestra fe, nuestra esperanza tiene que estar solo en Dios. Pero cuando alguien pone su esperanza en otra cosa que no es en Dios, ha profanado, ha puesto en ese lugar a algo que no era Dios y lo ha profanado. Entonces, ¿qué hizo Esaú? Esaú menospreció su primogenitura y le dio mayor importancia a su hambre que a la bendición que él había recibido. Mira, dice el versículo 17, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y bueno, aquí, aunque él lloró y lloró y lloró y lloró, ya no pudo ver la bendición. Hermanas, tengamos cuidado. Si no hay santidad, después podemos estar llore y llore y llore por no ver a Dios, por no escuchar a Dios. Y bueno, aún hay tiempo de verlo, aún hay tiempo de arrepentirse, pero puede llegar un momento donde ya no haya tiempo. Y aunque lloremos, no veremos a Dios. Que Dios las bendiga.